Hola, hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues como les comenté en su chat de grupo de estudio, no voy a estar con ustedes este próximo martes, así es que les voy a dejar la clase grabada de las lecciones de la semana que, que inician con la lección 43 para que ustedes la puedan revisar, la puedan estudiar y bueno, también que sirva para que quede aquí subida en YouTube. Cualquier comentario, cualquier duda, no duden en escribir en su chat de grupo. Y pues vamos a comenzar. Va a ser una clase pues tal vez más corta porque no hay la interacción de siempre de las clases en vivo. Solamente voy a estar leyendo, comentando y ya ustedes comentarán en su chat. ¿Ok? Vamos a empezar entonces, vamos a leer la lección 43, que es la que corresponde al inicio de esta semana que está terminando. Lección 43. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Con estas lecciones, de hecho, desde la 42 inicia una sección que yo le llamo, no es que el curso lo diga así, pero yo le llamo la semana de lo que somos y tenemos en Dios. Así como a la semana pasada le llamo la semana de la santidad, a esta semana le llamo así, la semana de lo que somos y tenemos en Dios. Y esta lección dice, Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. La percepción no es un atributo de Dios. Esto ya lo hemos comentado antes. Dios no percibe, Dios ve, porque Dios conoce a su Hijo, lo conoce tal como Él lo creó y no ha tenido necesidad de establecer otra forma de ver a su Hijo más que como lo conoce. La percepción es un atributo del sueño, de la ilusión, de este mundo, de nuestra eh, alianza o de nuestro trato que hemos tenido con nuestra mentalidad ego. El ámbito de Dios es el del conocimiento. Lo comentaba hace un segundo. El ámbito de Dios es el conocimiento. Él conoce, Él ve, Él ama. Sin embargo, Él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. El conocimiento es de Dios, la percepción es el ámbito del ego, el mundo, el sueño, y el Espíritu Santo imaginen como que estuviese en medio, entrelazando estos dos mundos, sirviendo como eslabón que une estos dos mundos. Él tiene la visión de Dios, Él te ve tal como Dios te ve, pero también ve tu ilusión, también percibe tu ilusión. Sin embargo, la descarta porque es falsa, porque Dios no la creó. Sin embargo, la percibe y va a tomar tus percepciones para sanar tu mente, para llevarlas ante la verdad y que tu mente quede sanada de la culpabilidad de la separación. Sin este vínculo con Dios, la percepción habría reemplazado al conocimiento en tu mente para siempre. Si no hubiese dado Dios su respuesta ante la negación de su hijo, ante la creencia de que podía separarse de él y haber enviado su voz, que es el Espíritu Santo, entonces este lazo de comunicación entre el hijo y su padre se hubiese roto para siempre y entonces no hubiese habido manera de que el hijo retornara a su fuente, de que se pudiese salvar. Entonces la separación habría tenido lugar y la creación habría terminado.
Gracias a este vínculo con Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Gracias al Espíritu Santo en nuestra mente, nuestra percepción pasará de ser totalmente errada, totalmente inexistente, totalmente falsa, a primero ser una percepción verdadera, correcta, una mente que se ha corregido, y de ahí pasará al conocimiento, directamente a Dios. Esa es su función tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es en verdad su función. Si así la ve el Espíritu Santo, es porque Dios le dio esa función y esa es la que realmente tiene. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, es lo que les comentaba, esta función que el Espíritu Santo tiene en nuestra mente de llevar nuestras ilusiones ante la verdad, ante esta mentalidad transformada, recta. Ahí es donde transforma nuestra percepción, transforma lo que nunca fue. Entonces la percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndola inventado el Hijo de Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se le restaura su santidad en su conciencia. Ciertamente la percepción no fue creada por Dios. Dios no nos dio la manera de percibir, porque no nos dio la manera de proyectar. Pero nuestras ilusiones, nuestras proyecciones, nuestro sueño, se pueden utilizar para un propósito santo, para un propósito de salvación, para el propósito del recuerdo de Dios o de la unidad o de la paz, como tú le quieras llamar, ¿sí? No es que porque no existan, son descartadas y no pasa nada con ellas o no sirven para nada. Mientras parecen estar aquí, son utilizadas por el Espíritu Santo para sanar tu mente de lo que tú crees. No se te pueden quitar sin que tú decidas, sin que tú elijas entregarlas. Tienes que reconocer esas ilusiones y entregarlas para que entonces puedan ser retiradas y tu mente pueda llevarse a la percepción recta y de ahí al conocimiento. Entonces, no pienses que porque este mundo no existe, que porque este mundo es una ilusión y un sueño, no sirve para nada y no tiene caso hacer nada aquí. Todo lo que parece estar aquí, todo lo que parece que hemos inventado, sirve para el propósito de la salvación. La percepción no tiene significado. Y esto ya lo hemos venido viendo en las lecciones anteriores, desde las primeras lecciones. Esto que veo no tiene significado. Estos pensamientos no tienen significado. Ya le di a todo el significado que tenía para mí. La percepción no tiene significado. Sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. Es aquí cuando pasa a ser percepción recta. Entonces esta percepción adquiere un significado muy parecido al de Dios. Lo único que significa es el amor, es Dios, es lo que Él creó. Eso es lo único que significa y todo lo que significa. Sin embargo, mientras parece que estamos en este nivel de la mente, en este nivel del sueño, nuestras percepciones se pueden rectificar, se pueden corregir, de manera que eh, puedan reflejar el propósito amoroso de Dios aquí, en este sueño. Eso es lo que quiere decir
que la percepción, que sin embargo el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. Si la base de este curso es el perdón, entonces podemos empezar a ver cuán importante es que llevemos nuestras ilusiones ante el Espíritu Santo, ante la verdad, para que ahí sean corregidas, sean desechas y nuestra mente quede sanada. Eso es perdonar. Retirar todo lo que no tenía significado y darle un significado parecido al de Dios. Eso es perdonar. No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Por eso aquí no puedes ver, porque crees que estás separado de Dios, pero no puedes no ver, porque no puedes estar separado de Dios. Es imposible que estés separado de Dios. Que tú creas que lo estás, eso es otra cosa, pero no puedes estarlo. Esa creencia de que puedes es lo que se retira, es lo que no tenía significado y se le pone un significado muy parecido al de Dios. Significado que no pones tú, pone el Espíritu Santo. Todo lo que haces, lo haces en Él. Todo lo que haces, lo haces en Dios, porque todo lo que piensas, lo piensas con su mente. No puedes pensar sin Dios. Y también son unas lecciones que ya hemos leído. Todo lo que tú crees que piensas no es pensamiento en absoluto, no es nada. Pero si tú crees que lo es, entonces eso va a tener poder. Pero en la mente de Dios no lo es. Él no piensa como tú piensas ahora. Él piensa de otra manera. Si la visión es real, y es real en la medida en que comparte el propósito del Espíritu Santo, entonces no puedes ver separado de Dios. Verás en la medida que compartas o que entregues tus ilusiones al Espíritu Santo para que Él te muestre lo que es ver y no lo que tú creías que era ver, para que Él te muestre cómo tu percepción puede sanar a tal grado que puede ser tan semejante a la forma de ver de Dios y poder sanar tus relaciones en este mundo, todas tus relaciones. No importa de qué tipo sean ni qué sean. Las relaciones no solamente son personas, relaciones todo. Imagina por un momento que se sana tu mente con respecto a todo a lo que te relacionas, con lo que te relacionas en el mundo, incluyendo eh, la, la percepción que tienes de ti mismo, la idea que tienes de ti, la imagen que tienes de ti. Es decir, este cuerpo, tú tienes una relación con tu cuerpo. Imagínate que se sana todo eso. Imagínalo por un momento. Pues esta será la percepción que alcanzarás en la medida que tú eh, te apliques en practicar todas estas lecciones, en que comprendas la teoría básica y que la lleves a la práctica. Después de este párrafo que leí, viene pues la práctica de la lección. Te dice cómo la puedes llevar a cabo, te da estas formas de practicar, que solamente son ejemplos, ¿verdad? Tú pondrás en ello lo que es de tu propio mundo, de tus propias situaciones de vida y al estar leyendo la lección 43, pues entendemos que ya lo hiciste, que ya lo practicaste. Ujú. Ya no lo voy a leer y nos iríamos a la lección
44. Nuevamente hablándonos de lo que somos y tenemos en Dios. Lección 44. Dios es la luz en la que veo. Decía la lección anterior que separado de Dios no puedo ver, solamente puedo ver en Dios. Él es la luz en la que veo. No es luz física, ¿no? Del día, la claridad del día, el sol, o la luz eléctrica, la energía eléctrica que, que vemos como luz. Es la luz, entiéndela como la claridad en la mente, la total claridad, el total entendimiento para ver o para percibir las cosas como realmente son, como Dios ve, como Dios percibe, como el Espíritu Santo te percibe y percibe todo. Esa es la luz en la que ves. Sin esa luz que proviene de Dios o sin esa claridad que proviene de Dios, no puedes ver. En la oscuridad del ego no puedes ver. Hoy continuamos con la idea de ayer, agregándole otra dimensión. Es una modalidad distinta de la lección anterior. No puedes ver en la oscuridad y no puedes fabricar luz. Es decir, esta luz no proviene de ti, no proviene de tu mente. Tú no la puedes fabricar. El ego te puede decir que en ti hay claridad mental, que en ti hay entendimiento, que en ti hay comprensión, que tú puedes ver. Pero lo que te diga esta mente nuestra con ego no es verdad. Ya hemos leído que es una mente que no existe y que todo lo que proviene de ahí es falso, no tiene significado. Entonces, él no te puede estar hablando de luz, de claridad, de entendimiento, de rectitud, de recto pensar. No puede. Solamente en Dios puedes pensar claramente, con rectitud, con, con la paz que es de Dios. Puedes fabricar oscuridad y luego pensar que ves en ella. Es lo que les comentaba hace un segundo. Tú puedes pensar con el ego que fabricas luz para ver, que tienes claridad mental, pero no será cierto. Puedes fabricar oscuridad y luego pensar que ves en ella, pero la luz refleja vida y es, por lo tanto, un aspecto de la creación. Lo que fabrica el ego, lo que fabricamos con el ego, no refleja vida. Todo el sistema de pensamiento del ego es un sistema de pensamiento de muerte, porque va en contra de la vida. Dios es el dador de la vida. Y si el ego va en contra de Dios, va en contra de la vida. Su sistema no puede ser vida. Tiene que ser necesariamente muerte. Y la muerte encuadra muchísimos aspectos que ni siquiera te imaginas. No solamente es morir de este cuerpo que quede inerte y sea enterrado, cremado o qué sé yo, que se disponga de él. Eso no es muerte. La muerte o el sistema o la idea de muerte abarca muchas cosas. La creación y la oscuridad no pueden coexistir, o la luz y la oscuridad no pueden coexistir, o la fabricación y la extensión o creación no pueden coexistir, porque Dios y el ego no pueden coexistir. Pero la luz y la vida son inseparables, pues no son sino diferentes aspectos de la creación. Por lo tanto, la luz en la que ves y la vida que pertenece a este sistema de pensamiento del Espíritu Santo o de Dios, sí pueden coexistir y son inseparables, no se pueden separar.
Para poder ver, tienes que reconocer que la luz se encuentra en tu interior y no afuera. Si tú no has podido separarte de Dios, como dice aquí, pero la luz y la vida son inseparables, si tú no has podido separarte de Dios, que es vida y que es luz, quiere decir que tú eres vida y eres luz, o claridad mental, mente recta, mente clara. Tú lo eres. Por eso leemos aquí que para poder ver tienes que reconocer que esa luz, esa claridad, se encuentra en ti, en el interior de tu mente o en tu mente, no en ti, en tu cuerpo, en tu mente y no afuera. No puedes ver fuera de ti, ni tampoco se encuentra fuera de ti el equipo que necesitas para poder ver. Pensamos que estos ojos son los que nos sirven para ver, pero estos ojos ya están afuera. Este cuerpo es afuera de la mente. La mente no está en el cerebro tampoco. La mente es todo. Tú eres eso. Y eh, entonces el equipo para ver no está aquí afuera. No pertenece a este cuerpo. Está dentro. Em, una parte esencial de ese equipo es la luz que hace posible el que puedas ver. Esa luz está siempre contigo, haciendo que la visión sea posible en toda circunstancia. Hoy vamos a intentar llegar hasta esa luz. Para tal fin, utilizaremos una forma de ejercicio que ya surgió anteriormente y que vamos a utilizar cada vez más. Eh, bueno, esto empieza a ser la práctica. Déjenme ver si aquí debe haber algo que es interesante sacar de la práctica para comentarla. Em, Déjenme leer este párrafo porque parece que hay cosas aquí importantes. Hoy vamos a intentar llegar hasta esa luz. Para tal fin, utilizaremos una forma de ejercicio que ya se sugirió anteriormente y que vamos a utilizar cada vez más. Dicha forma de ejercicio es uno de los objetivos principales del entrenamiento mental. Requiere precisamente lo que le falta a la mente sin entrenar. Con todo, si has de ver, dicho entrenamiento tiene que tener lugar. Denme un segundo, chicos. Denme un segundo, por favor. Déjenme ver si puedo poner el libro un poco más acá. Vamos a ver. Bien. Esto sigue siendo práctica, lleva a cabo como mínimo 3 sesiones de práctica. Ujú. Todo esto es práctica. Bueno, pues me parece que todo esto es práctica. No necesitaríamos volverlo a leer. Ustedes ya lo hicieron, ya lo practicaron. Eh, hay una lección en donde se nos dice que estos ejercicios suelen ser muy poderosos.
muy poderosos en el sentido de que arrojan una experiencia inmediata que tú puedes tener, que tú puedes verificar en el momento de hacer tu práctica. Así es que, como todo esto es práctica y ya no lo vamos a leer, tú puedes saber cuándo hiciste tu práctica lo más fielmente posible a la indicación. ¿Por qué? Pues porque vas a tener una experiencia, la experiencia que te proponen aquí. En este caso, la luz en la que ves. Por eso les recuerdo siempre, practiquen sus lecciones y cualquier duda que tengan, recuerden comentarla en su chat. Vámonos a la lección 45. Empiezan a hacer las lecciones largas y después vienen unas muy, muy largas. Y estamos ya también entrando al primer repaso. Vamos a ver la lección 45. Lección 45. Lección 45. Dios es la mente con la que pienso. La idea de hoy es la llave que te dará acceso a tus pensamientos reales, los cuales no tienen nada que ver con lo que piensas. De la misma manera en que nada de lo que piensas que ves guarda relación alguna con la visión. Lo comenté en la primera lección que leímos hoy. Todos estos pensamientos que pensamos, no son pensamientos reales, no son nuestros pensamientos reales. Nuestros pensamientos reales son los pensamientos que pensamos en la mente de Dios. Si nosotros creemos estar separados de la mente de Dios, no podemos pensar en realidad. Creemos que pensamos, creemos que tenemos una mente, pero esa mente no está existiendo en realidad. Está existiendo en tu creencia, en la creencia de la misma mente, pero no está siendo parte, o parece que no está siendo parte en este momento de la mente de Dios. Por lo tanto, no puede compartir los pensamientos de Dios. No en ese momento. Necesitas retirar la creencia que te impide pensar lo que piensas con Dios. Ujú. ¿Te acuerdas que en un principio de este curso hablamos de retirar los obstáculos que me impiden la experiencia del amor? El amor es Dios, el amor es lo que soy en Dios, el amor es lo que tengo en Dios. Yo no puedo pensar con Dios si hay un obstáculo que me impide pensar con Él. En este caso simplemente es mi creencia de estar separado de Él que me impide pensar como Él piensa y hacerme creer o creer que yo pienso aparte de Él y de otra forma. Piensas con la mente de Dios, por lo tanto, compartes tus pensamientos con Él de la misma forma en que Él comparte los suyos contigo. Son los mismos pensamientos porque los piensa la misma mente. Si los piensa la misma mente, no hay diferencia entre la mente de Dios y la tuya. Somos la misma mente. Compartir es hacer de manera semejante o hacer lo mismo. Eso es compartir. Hacer de manera semejante o hacer lo mismo. Cuando comparto mis pensamientos con Dios o Él comparte los suyos conmigo, nos estamos haciendo de una misma mente y estamos haciendo lo mismo. Los pensamientos que piensas con la mente de Dios no abandonan tu mente porque los pensamientos no abandonan su fuente. Por consiguiente, tus pensamientos están en la mente de Dios, al igual que tú. Recuerda que tú como mente, eres un pensamiento en la mente de Dios.
Y si no has abandonado tu fuente que te pensó, ¿cómo podrías estar al mismo tiempo separado y pensar distinto de esa mente? Están estos pensamientos en tu mente también, donde Él está. Tal como tú eres parte de su mente, así también tus pensamientos son parte de su mente. Tus pensamientos y los pensamientos de Él, tu mente y la mente de Él son los mismos, son la misma mente. Hay una amalgama tal que hace imposible que haya una separación y que haya algo o alguien aparentemente externo a Dios que pueda venir y romper ese vínculo, que pueda venir y romper esa unidad. No se puede romper. Tú piensas con la mente de Dios, tu mente, nuestra mente, es una, piensa con la mente de Dios. Y piensa los pensamientos que Dios piensa. ¿En qué momento crees que ha habido algo, alguien o tú mismo que ha podido quitarte esos pensamientos o la paz de esos pensamientos? ¿Qué crees que haya podido ser esto? Reflexiónalo unos minutos. Lo vas a encontrar muy fácilmente. ¿Dónde están, pues, tus pensamientos reales? Hoy intentaremos llegar a ellos. Tendremos que buscarlos en tu mente porque ahí es donde se encuentran. La lección anterior nos dijo que la luz con la que ves, o igual los pensamientos con los que piensas, no pueden estar afuera, tienen que estar adentro, adentro en tu mente. Recuerda siempre que tú eres mente, tú eres una mente, eres espíritu puro, sí, con su elemento creativo que es la mente. Entonces, tus pensamientos reales tienen que estar en tu mente, no pueden estar en otro lado. Tendremos que buscarlos en tu mente porque allí es donde se encuentran. Aún tienen que estar ahí, ya que no pueden haber abandonado su fuente. La fuente que los piensa, pues es tu mente, así como la mente de Dios, y no pueden haber abandonado su fuente. Lo que la mente de Dios ha pensado es eterno. Por lo tanto, tú eres eterno y lo que tú piensas en Dios es eterno. No puede haber un momento en que la eternidad se termine. Es eterna. Lo que la mente de Dios ha pensado es eterno al ser parte de la creación. La creación es eterna. Dios crea para la eternidad, no para el tiempo. Y si Dios te ha creado a ti, tú eres eterno. Tu espíritu es eterno, tu mente es eterna. Tus pensamientos amorosos en Dios o con Dios son eternos, porque la creación es eterna. No tiene principio, no tiene fin. Y si aquí en este mundo todo tiene principio y tiene fin, esto no puede ser de Dios. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo? Reflexiona estas ideas, reflexiónalas. Ahora que te estoy dejando esta clase grabada y que tú la vas a ver, yo confío en que la vas a ver en algún momento libre, reflexiona esto. Eh, Procura no quedarte solo con la lectura, reflexiona, deja que esto entre
a tu conciencia, que empiece a permear para dejar ahí em, pues una base, ¿no? Un cimiento que te permita abordar tus prácticas de manera más correcta. Después viene la práctica. Todos estos párrafos que estoy leyendo de las lecciones, pues como siempre los voy comentando. Así es que vamos a ir dejando la práctica para ustedes. Ya la hicieron, ya la leyeron. Déjenme ver si hay algo aquí rápidamente que podamos sacar. Vamos a ver esto. Después del párrafo 6, que nos dice cómo comenzar estos ejercicios y la modalidad que nos ofrece para practicar estos ejemplos, vamos a ver el párrafo 7. Debajo de todos los pensamientos insensatos e ideas descabelladas con las que has abarrotado tu mente, fíjense cómo habla de los pensamientos de nuestra mente con ego, pensamientos insensatos. La palabra insensato quiere decir sin mente o sin cabeza. Esto quiere decir insensato, que no hay una mente ahí para pensar. Esos pensamientos con ego tienen que ser insensatos. No hay una mente ahí para pensar. Por eso es que son insensatos e ideas descabelladas con las que has abarrotado tu mente, se encuentran los pensamientos que pensaste con Dios en el principio de la creación, en el momento en el que fuiste creado. Están ahí en tu mente, ahora mismo, completamente inalterados. Siempre estarán en tu mente, tal como siempre lo han estado. Recordemos que estos pensamientos son eternos. Siempre han estado, están ahora y siempre estarán ahí. Todo lo que has pensado desde entonces, perdón, todo lo que has pensado desde entonces cambiará. Lo que has pensado desde entonces. Pensaste con Dios, creíste separarte, entonces, desde entonces, ya todo cambiará. Pero lo que pensaste con Dios sigue inalterable, sigue siendo eterno, no cambiará nunca. Pero los cimientos sobre los que eso descansa son absolutamente inmutables. Hacia esos cimientos es a donde los ejercicios de hoy apuntan. Y ahí es donde tu mente está unida a la mente de Dios. Ahí es donde tus pensamientos son uno con los suyos. Para este tipo de práctica solo se necesita una cosa, que tu actitud hacia ella sea la misma que tendrías ante un altar consagrado en el cielo a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Se te pide una actitud ante esta eh, práctica, ante esta lección. Por eso es que les he venido diciendo, este curso no es solamente para leerlo, es para practicarlo, pero además para reflexionarlo, para comprenderlo, para empezar a cambiar también una actitud. Si yo leo esto de corrido como si fuese una novela de amor o de color rosa, como le llaman, yo no tendría tiempo de reflexionar nada, ni siquiera querría hacerlo, y mucho menos tendría una actitud de consagración ante un altar. El altar es mi mente, esta mente en donde mora Dios y sus pensamientos. Te piden una actitud, pues tal es el lugar al que estás intentando llegar. Estás llegando a lo más sagrado de tu mente, a la santidad que habita en ti. ¿Se acuerdan de esta semana pasada de la santidad? A la santidad que habita en ti. ¿Por qué no llegarías con una actitud de consagración,
de devoción, de reverencia ante la santidad que Dios ha puesto en tu mente. Probablemente no puedes darte cuenta todavía de cuán alto estás intentando elevarte. Sin embargo, aún con el poco entendimiento que has adquirido hasta la fecha, deberías ser capaz de recordarte a ti mismo que esto no es un juego fútil, sino un ejercicio de santidad. Vean, ya lo está diciendo Jesús aquí, y un intento de alcanzar el reino de los cielos, un intento de alcanzar tu ser. Ese es el reino de los cielos, un intento de alcanzar tu ser tal como Dios lo creó. Los cielos no son físicos, no es un lugar, no es ese espacio que vemos ahí azul lleno de nubes. Los cielos de tu mente unida a la de Dios. A eso es a lo que le llama un curso de milagros el cielo o los cielos. ¿Y quién está ahí sino el Hijo de Dios? ¿Y quién está ahí sino tu ser? Eso es lo que estás intentando alcanzar ahora. Y termina esta lección, igual sigue siendo práctica. En las sesiones de práctica cortas de hoy, trata de recordar cuán importante es para ti comprender la santidad de la mente que piensa con Dios. Mientras repites la idea a lo largo del día, dedica 1 o 2 minutos a apreciar la santidad de tu mente. Deja a un lado, aunque sea brevemente, todos los pensamientos que son indignos de aquel de quien eres anfitrión. Te estás dando cuenta que si Dios está en tu mente, tú lo estás de alguna manera invitando a estar ahí, eres anfitrión de Dios. ¿Por qué tendrías que tener ante Dios pensamientos que no son de Él o que no correspondería ir a poner a ese altar que es tu mente? Y dale gracias por los pensamientos que Él está pensando contigo, que Él está pensando contigo ahora, en este mismo instante, en este mismo momento que además es eterno. Vámonos a la lección 46 para que ustedes hagan sus preguntas. Vamos a ver hoy hasta la lección, déjenme ver, 43. Hasta la 49, precisamente. Yo les diría que viéramos hasta la 50 para que la siguiente semana iniciemos el repaso. Pero bueno, las 50 mejor se las voy a dejar en el chat. Vamos a ver hasta la 49. Lección 46. Dios es el amor en el que perdono. Vean todo lo que soy y tengo en Dios. No perdono por mi cuenta. Yo no soy el que perdona. Y qué bueno saber esto, porque esto es una liberación. Me quita un peso de encima de pensar que yo soy el que perdona aquí, que yo te tengo que perdonar a ti, que yo tengo que perdonar al otro, yo me tengo que perdonar a mí, solo, por mi cuenta. No, si perdono es porque el amor de Dios está en mí y en ese amor es en el que yo perdono. Dios es el amor en el que yo perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Se nos empieza a quitar esta carga que el mundo puso, ¿no? En cuanto a la su manera de perdonar, a cómo nos enseñó el mundo a perdonar. A veces le decimos a la gente, pues yo no tengo nada que perdonarte, que te perdone Dios. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Para perdonar se necesita condenar.
Y ciertamente tú perdonas, porque tú sí has juzgado y tú sí has condenado. Pero decía, no perdonas por tu cuenta, perdonas en Dios. Por eso es que puedes perdonar. Perdonas en Él, en su mente. Él te ofrece a ti, aunque Él no es el que perdona, Él te ofrece a ti el recurso para que puedas perdonar y salvarte de eso que te hace daño. Ya hemos venido hablando mucho acerca de esto. No es la persona la que te hace daño. Dios no te va a dar el recurso para que tú te deshagas de una persona que crees que te hace daño. No es ella la que te hace daño. No son las situaciones las que te hacen daño. No son las cosas. No es este cuerpo el que te hace no tener paz o que te hace daño de alguna manera. Son los juicios que tu mente hace con respecto a las personas, a las cosas, situaciones, tu propio cuerpo, lo que tú concibes como tu mundo. Eso es lo que te hace daño, eso es lo que te lastima. Entonces, Dios ofrece el recurso en tu mente para que eso pueda ser corregido. Ya dijimos que eso es perdonar, retirarle a eso todo el significado para que el Espíritu Santo le ponga el significado más próximo a como Dios piensa, al significado de Dios. Bien, continuemos. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo, solo te perdonas a ti mismo. Si yo me condené a mí mismo a través de los demás, ahora me voy a perdonar a mí mismo también a través de los demás. También los voy a utilizar para perdonarme. El perdón pasa por ellos en sus mentes. Hay una corrección también para ellos, porque el milagro del perdón no puede ser solo para ti, tiene que ser para todos. Pasa por sus mentes, puesto que nuestras mentes están unidas, y refuerza el milagro en ti. El milagro de la percepción recta, recuérdenlo. Paso de mente errada a mente recta, habiendo retirado el significado de la mentalidad errada. Paso a la mente recta, la mente sana, porque el significado de Dios viene a dar claridad y entendimiento, luz. Puedo ver ahora sí a mi hermano tal como Dios lo creó. Al menos lo puedo percibir rectamente y me puedo percibir rectamente yo. Ahí ya hubo un perdón. Yo ya retiré la condenación o ya se retiró la condenación que yo había puesto sobre mi hermano y por ende la que había puesto en mí. Por eso es que al perdonarle a él, me perdono a mí mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. El miedo condena y el amor perdona. El perdón, pues, deshace lo que el miedo ha producido, lo que el sistema de pensamiento de miedo o de ego ha producido, y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Por esta razón, al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Si te quieres salvar de todo eso que experimentas y que no te gusta, por supuesto, y que te abruma y que te aflige y que te hace estar sin paz, que te duele, que te pesa, el remedio es el perdón.
El perdón retira todo eso que tú estás sintiendo, te salvas de eso que estás experimentando y que tú mismo pensaste. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. El perdón es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones en la mente. El perdón, por lo tanto, no se necesita en el cielo. ¿Qué tienes que perdonar en el cielo? ¿Qué tienes que perdonar en Dios? Aquí en la ilusión, sí, porque es un mundo de ilusiones, un mundo irreal, un mundo que juzgaste como real y ahora tienes que retirarle ese juicio o esa condenación o ese falso concepto. Ahora tienes que perdonar esto para que te salves de las consecuencias que parecían haber tenido tus juicios, tus creencias, tus interpretaciones, todo lo que le pusiste ahí al mundo. De eso te salvas. Alcanzas o recuerdas la paz de Dios, la paz con la que Dios te creó, estás en el cielo, aun cuando parezca que estás aquí, cuando parezca que no te has ido de aquí, puedes estar en el cielo, puedes estar en paz, porque ese es tu hogar, este no, pero necesitarás experimentarlo, necesitarás tener la experiencia que produce el perdón, este famoso milagro que produce el perdón, para que sepas eh, de qué estamos hablando. Aquí viene práctica, 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 práctica. Vámonos a la lección 47. Dios es la fortaleza en la que confío. Nuevamente, lo que soy y tengo en Dios. Dios es la fortaleza en la que confío. Si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. Siempre que confías en tus propias fuerzas, ¿y cuáles son? Pues las fuerzas de tu cuerpo, como qué, como la salud, como la juventud, como eh, las cosas que has hecho con el cuerpo también, el dinero, el trabajo, eh, lo que crees que te protege, tu casa, cualquier otra cosa del mundo, tus relaciones. A eso es a lo que llama tus propias fuerzas. Si tú confías en el ego, puesto que crees que en él eres fuerte, si tú confías en eso, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. Ve un momento a tu mente y reflexiona cuántas veces o cuánto tiempo te has sentido aprensivo, ansioso y atemorizado. Seguramente han sido muchas. Seguramente en este momento te sientes así. Entonces, puedes reconocer que te sientes así porque has confiado en tus propias fuerzas y no en la fortaleza de Dios en ti. Para que lo vayas observando. Si te sientes de esa manera, has confiado en tus propias fuerzas, en tus propios recursos, no en Dios. No has confiado en Dios en ti. ¿Qué puedes predecir o controlar? ¿Qué hay en ti con lo que puedas contar? ¿Qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema y de resolverlos de tal manera que de ellos solo resultase lo bueno? Fíjate, ¿qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema
y de resolverlo de tal manera de que de ello solo resultase lo bueno? Cada vez que un curso de milagros o Jesús en un curso de milagros nos hace preguntas, es para eso, para que vayamos a hacerlas realmente y a responderlas. ¿Qué me podría capacitar para eso? Quiere decir que yo no estoy capacitado ni para resolver problemas, ni para poder conocer todas las facetas de un problema y que de resolverse saliera solo lo bueno. No solo lo bueno para mí y algo que perjudicara a otro. No solo lo bueno para otro y que me perjudicara a mí. Solo lo bueno. ¿Qué se necesitaría para capacitarme? Implicando que no soy capaz, que no estoy capacitado para ello. Ya responderás tú estas preguntas con honestidad. ¿Qué hay en ti que te permita poder reconocer la solución correcta y garantizar su consecución? ¿Hay algo en ti? Hasta ahora puede ser que no lo creas, que hay algo en ti, y seguramente lo has pensado así, puesto que cada vez que tienes un problema, recurres ¿a qué? A afuera, a los recursos que crees que son tuyos, que son tus propias fuerzas. Recurres pues a la gente, al dinero, al trabajo, para resolver algo. Por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. Creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de ella y justificar el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Nosotros ya lo hemos hecho. Hemos depositado nuestra fe en la debilidad del ego o de la separación, de la creencia en la separación, y creemos que nos hemos sentido seguros ahí. Pero pregúntate, ve adentro y pregúntate, ¿realmente me he sentido seguro? ¿Hay algún momento en el mundo en que me he sentido seguro? Realmente seguro. Seguro es no temer absolutamente nada. Eso es seguro. Y tú sabrás la respuesta. Por otra parte, quien puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil, si te has sentido débil, entonces en cualquier momento es que no has depositado tu fe en la verdadera fortaleza. No has depositado tu fe en la fortaleza que tienes en Dios. No has depositado tu fe en Dios. La has depositado en el mundo. La has depositado en la ilusión. La has depositado en lo que no existe, en lo que no es real, en lo que Dios no creó, en lo que es un sueño, en lo que empieza y termina, en lo que se acaba, en lo que no es eterno. En eso has depositado tu fe. ¿Cómo no te sentirías desanimado, inseguro, ansioso? ¿Qué más dice aquí? Deprimido, con ira, con pesar. Dios es Dios es tu seguridad en toda circunstancia. Su voz habla por él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación, diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. En esto no hay excepciones, porque en Dios no hay excepciones. Dios nunca va a decir, te hablo siempre o te doy mi fortaleza siempre, excepto cuando tú haces esto, tienes aquello, piensas esto.
Es que es en toda circunstancia. Dios no hace excepciones. Pero si Dios no hace excepciones en darte esa voz y esos recursos que te hablan de tu fortaleza, seguramente es porque no quieres escucharlos, no porque no se te den. Has puesto nuevamente un obstáculo entre escuchar al Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios, que te habla de tu fortaleza, para escuchar la voz del ego. Hay que retirar ese obstáculo. Y la voz que habla por él piensa como él. Entonces, si la voz que habla como él piensa como él, yo puedo acercarme al Espíritu Santo en mi mente para que me diga cómo piensa Dios, cómo pienso yo en Dios, cuál es mi fortaleza, por qué puedo tener fortaleza en Dios, de qué me puedo yo tomar cada vez que surge alguna sensación de problema aquí. Él te lo va a decir. Tienes que elegirlo a él para escuchar su voz y no la que venías escuchando, porque la que venías escuchando nunca te va a decir eso. Al ego lo que menos le interesa es tu paz. Al ego lo que menos le interesa es que tú recuerdes quién eres y que por lo tanto te expreses como lo que eres. El resto de esta lección es práctica. Siento un poco extraño que no haya retroalimentación de ustedes a los comentarios que les estoy dando, pero bueno, eh, recuerdo que no estamos en una clase como las habituales. Vámonos a la lección 48. No hay nada que temer. Qué lección tan contundente, tan em, poderosa, tan rotunda. No tiene aristas que, por las que uno se siente inclinado a ver qué hay ahí. ¿Cómo que no hay nada que temer? Yo sí tengo temor de esto, o del otro, o de aquello. La lección dice, no hay nada que temer. Si mi fortaleza está en Dios y es la fortaleza en la que confío, si Dios es el amor en el que perdono, si Dios es la mente en la que pienso, si Dios es la luz en la que veo, si Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él, si Dios es mi fortaleza y la visión es su regalo, si Dios es todo eso en mí y conmigo, ¿qué puedo yo temer? ¿Qué habría que se pueda temer? ¿Qué habría si de por sí no hay nada que se pueda temer, puesto que todo lo que temo parece provenir del ego y el ego no existe? Así es que no hay nada que temer. Pero si yo reflexiono en estas ideas que hemos leído ya anteriormente, en estas lecciones que he leído, si las comprendo y si las practico, mi mente va a llegar a la conclusión, efectivamente, de que no hay nada que temer, porque siempre estoy en Dios, porque siempre estoy salvaguardado, porque siempre estoy resguardado, porque siempre estoy arropado, totalmente a salvo, envuelto en el amor de Dios. No he podido salir de esa mente.
Es imposible que yo esté separado de Dios. ¿Qué puedo temer? Vamos a ver qué nos dice la lección. No hay nada que temer. La idea de hoy afirma simplemente un hecho. Y esto es un hecho, que no hay nada que temer. No es una interpretación o una creencia que yo tenga o haga. Es un hecho. Y todo lo que proviene de Dios es un hecho. Si no es un hecho, es una interpretación de tu mente. Y si siempre estás interpretando, quiere decir que no estás o que crees que no estás en la mente de Dios y sus hechos. La idea de hoy afirma simplemente un hecho. No es un hecho para los que creen en ilusiones, mas las ilusiones no son hechos. En realidad, no hay nada que temer. Esto es algo muy fácil de reconocer, pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocerlo. Y dije hace un momento que todo lo que no proviene de Dios no puede ser un hecho. Y las ilusiones, leímos ahora, que las ilusiones no son un hecho, pero pueden ser un hecho para ti si tú quieres creer en las ilusiones, si tú quieres seguir creyendo en las ilusiones, si tú quieres seguir creyendo que esto es real, si tú quieres seguir creyendo que te has podido separar de Dios y que has creado tu propio mundo y que te has autocreado. Y entonces todas las ilusiones que interpretes te parecerán un hecho, pero no lo son en absoluto. Cuando dices, por ejemplo, em, pues es que me corrieron del trabajo, me quedé sin trabajo, ya no tengo dinero. Y te puede decir la gente, pero ¿cómo pudo haber sucedido? No, tal vez estás equivocado. No, es un hecho que yo salí de la empresa. O puedes decir, es un hecho que tengo tal enfermedad. El doctor me dijo. Y igual te puede alguien decir, pero no se habrán equivocado con tus estudios, no se habrá equivocado el doctor, ¿por qué no pides otra opinión? No, es un hecho que tengo esto. El doctor me lo dijo. Esos no son hechos, son interpretaciones tuyas, son interpretaciones de tu mente que cree en las ilusiones, porque cree en el ego, porque cree en la separación, pero no son hechos. Dios no te mandó eso. Dios no te manda eso, Dios no te da eso. Por lo tanto, no puede ser un hecho. Un hecho es que tú estás en este mismo instante en la mente de Dios, con Él y en Él, perfectamente unido, eternamente a salvo. Eso es un hecho. Por lo tanto, esto no es un hecho. Evidentemente estamos viendo unos enfoques muy distintos de todo lo que nosotros habíamos aprendido en el mundo. Pero nuestra mente va a sanar a partir de que podamos comprender este nuevo enfoque de la verdad, este enfoque mm, que es no dual, que es solamente de unidad, de unicidad,
Dios es todo lo que existe, Dios y su Hijo como uno solo, todo lo que existe, nada más existe. Este enfoque te va a dar paz. Este enfoque va a llevar a tu mente a una observación pacífica, sana, correcta, recta, clara, de todo y de todos aquí, incluyéndote a ti, incluyendo a Dios, en este mundo que no es real. A pesar de que no es real, bueno, para que vivas aquí eso como un reflejo de Dios. Así que a practicar, chicos, después de esto que acabo de leer, viene la práctica y mm, vamos a ver, en el párrafo 3 dice, de esta misma lección 48, dice, la presencia del miedo es señal inequívoca, inequívoca, de que estás confiando en tu propia fortaleza. Nuevamente, esto es para que lo lleves adentro y dejes que ahí se instale. Siempre que tengas temor, siempre que tengas cualquier emoción que parece que emana de este sistema de pensamiento del miedo, ira, angustia, ansiedad, depresión, temor, claro, enojo, falta de paz, de cualquier manera, es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza y no en la de Dios en ti. La conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. En el instante en que estés dispuesto a hacer eso, ciertamente no habrá nada que temer. En el instante en el que estés dispuesto a hacer eso. Evidentemente se entiende que si tú no estás dispuesto a hacer eso, es señal de que no quieres dejar de tener miedo. La señal de que deseas, de que quieres realmente dejar de tener miedo y de tener todas las experiencias o emociones que el miedo suscita, que el sistema de pensamiento de miedo del ego suscita, será tu disposición a hacer esto que leí. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. La conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. Cuando aun cuando sea mínimamente reconocido que no hay nada que temer, es porque has accedido a un punto en tu mente, aunque todavía no reconoces qué es, dónde está, cómo lo has encontrado, pero es señal inequívoca que has estado dispuesto a dejar de tener miedo y a encontrar a Dios en tu mente y la fortaleza que tienes en Él y el amor en el que perdonas en Él y la luz en la que ves en Él. Vamos a ver por último la lección 49 para terminar esta semana. Lección 49. La voz de Dios me habla durante todo el día. Y recuerda que la voz de Dios, un curso de milagros le llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habla durante todo el día.
¿De qué te habla? Pues de Dios. Recuerda que es el Espíritu Santo en nuestra mente, pero al mismo tiempo es la voz de Dios en ti, la voz que habla por Dios. Y si te habla, pues te habla Dios, te habla de lo que hay en su mente y en la tuya. Ya aprendimos esto. La voz de Dios me habla durante todo el día. Es muy posible escuchar la voz de Dios durante todo el día sin que ello interrumpa para nada tus actividades normales. La parte de tu mente donde reside la verdad está en constante comunicación con Dios, tanto si eres consciente de ello como si no. En este pleno momento estás teniendo comunicación con Dios, pero podrías no ser consciente de ello, o podríamos no ser conscientes de ello. Es la otra parte de tu mente la que opera en el mundo y la que obedece sus leyes. La otra parte de tu mente. La parte recta de tu mente está en eterna comunicación con Dios. La otra parte de tu mente es la que le has entregado al ego y está en comunicación con él. Esa es la parte que está constantemente distraída y que es desorganizada y sumamente insegura. La parte que está escuchando a la voz de Dios es serena. Está en continuo reposo y llena de absoluta seguridad. Esa es la parte de tu mente que está siempre en comunicación con Dios. Es la única parte que realmente existe. Ya hemos hablado de esto. La otra parte no existe, pero crees que existe. La otra es una loca ilusión, frenética y perturbada, aunque desprovista de toda realidad. Trata hoy de no prestarle oídos. No dice que no le prestes oídos, dice trata. Trata hoy de no prestarle oídos a esa voz. Trata de identificarte con la parte de tu mente donde la quietud y la paz reinan para siempre. Tratar de identificarse con esa mente significa que tú pienses que eres esa mente. Soy la mente que piensa con Dios. Solamente pienso los pensamientos que pienso con Dios. No pienso otra cosa. No pienso con el ego. Eso sería tratar de identificarte con esa mente. Y yo soy esa mente. No puedo más que ser esa mente y no la otra. Eso es tratar de identificarse. Trata de oír la voz de Dios llamándote amorosamente, recordándote que tu Creador no se ha olvidado de su Hijo. Viene la práctica, pero vamos a leer el párrafo 4. No, vamos a leer todo. Después de que te dice, hoy necesitaremos por lo menos 4 sesiones de práctica de 5 minutos cada una e incluso más si es posible. Dice, de hecho, trataremos de oír la voz de Dios recordándote a Dios y a tu ser. Abordaremos el más santo y gozoso de todos los pensamientos llenos de confianza, sabiendo que al hacer esto estamos uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Él quiere que oigas su voz. Esa es su voluntad. Él quiere que oigas su voz. Te la dio para que la oyeses. No te la dio para que no la oyeses y que estuviera ahí en tu mente sin ningún propósito. Su voluntad es que le escuches. Va a llegar un momento en el que te des cuenta que tu voluntad es la misma que la de Dios. Tu única voluntad es hacer la voluntad de Dios. Tu voluntad es escuchar. Escucha en profundo silencio, ya que estás tratando de no escuchar la otra voz y estás tratando de escuchar la voz de Dios, entonces escucharás en profundo silencio,
Porque si no hubieses dejado de escuchar la voz del ego, estaría un griterío en tu mente, un vocerío interminable, una, como le llaman en algunas partes o algunas personas, la loca de la casa. Habla y habla y habla y habla. Si has tratado de dejar de escucharle, para escuchar solo la voz de Dios, escucharás esta voz en profundo silencio, ya no habrá ruido del ego. Permanece muy quedo y abre tu mente. Ve más allá de todos los chillidos estridentes e imaginaciones enfermizas que encubren tus verdaderos pensamientos y empañan tu eterno vínculo con Dios. Sumérgete profundamente en la paz que te espera más allá de los frenéticos y tumultuosos pensamientos, sonidos e imágenes de este mundo de mente. No vives aquí. Estamos tratando de llegar a tu verdadero hogar. Estamos tratando de llegar al lugar donde eres verdaderamente bienvenido. Estamos tratando de llegar a Dios. No te olvides de repetir la idea de hoy frecuentemente. Hazlo con los ojos abiertos cuando sea necesario, pero ciérralo siempre también que sea posible. Y asegúrate de sentarte quedamente y de repetir la idea cada vez que puedas, cerrando los ojos al mundo y comprendiendo que estás invitando a la voz de Dios a que te hable. Y más adelante vas a conocer que la premisa básica del ego es busca, pero no encuentres. Busca, pero no halles. Te va a decir busca, tú busca en el mundo todo. Fortaleza, paz, amor, felicidad, verdad, pero no la halles, no la vas a hallar. Esa es su premisa básica. La premisa básica del Espíritu Santo es busca y hallarás. Busca y encontrarás. Lo que sea que busques ahí va a ser plenamente encontrado. Y si la lección te dijo que al hacer esto estarás invitando a la voz de Dios a que te hable, ahí puedes comprobar su premisa. Busca, busca la voz de Dios y la encontrarás. Te va a hablar. Pero quédate en silencio. Trata de no escuchar al ego y escuchar solo esta voz. No te vas a quedar en silencio un día, pero procura hacer ese silencio para que escuches. La escucha no es por aquí. No vas a oír un sonido aquí. Esa voz te puede llegar como un pensamiento en tu mente. O puedes abrir el libro, ya sea este o cualquiera, y vas a encontrar que dice algo que tú estás esperando oír. Es lo que tú querías saber o lo que tú querías encontrar. Tal vez llega alguien y te dice lo que tú estás esperando oír. Tal vez enciendes la televisión, el internet, el radio, lo que sea, y lo que escuchas ahí es lo que estás esperando recibir. La voz de Dios, la voz que habla por Dios, puede ser escuchada en cualquier parte, en cualquier momento, pero necesitas estar atento, sin ruido del ego, porque si no, todos estos mensajes van a llegar y de hecho han llegado siempre y seguramente no te has dado cuenta, no has oído. Has estado tan atento en las voces del ego y en ese ruido del mundo, eso es la voz del ego, que no has escuchado cuántas veces te ha hablado el Espíritu Santo.
a través de todo y de todos, sobre todo de los demás, sobre todo de tus hermanos. Pero has estado tan metido en el ego que lo que menos quieres es oír a los demás. No crees que te vengan a hablar de tu ser, de tu paz, de Dios, del amor, de la unidad. No lo crees. Ahora haz ese silencio. No escuches al ego. Trata, al menos trata, de no escucharlo y trata de escuchar la voz que habla por Dios. Y continúa practicando. Yo te espero en tu chat para que eh, podamos tener la interacción de siempre, de todas las sesiones, con tus preguntas, tus comentarios, tu, tu práctica. ¿Cómo utilizaste estas lecciones esta semana? ¿Cómo las aplicaste en el día a día? Yo te espero ahí en tu chat y te veo no de este martes que viene, al otro te veo en vivo en la sesión. Por lo pronto, me despido de ti, te dejo tu clase grabada y te la voy a compartir el próximo martes, que es cuando nos tocaría clase. ¿Sí? Te dejo un beso y pues que tengas muy bonita tarde. Nos vemos pronto.